escenarios, diferentes aristas que se puede observar dentro del movimiento al socialismo. En la jornada pasada son senadores del MAS, diputados del MAS, la diputada Gladys Quispe, senadores del ala evista, son los que califican, utilizan adjetivos calificativos al ministro de Gobierno, el señor Eduardo del Castillo. Uno de ellos, burro; otro de ellos, Sonia. Hay términos ofensivos hacia esta autoridad. Para analizar esto, estamos con el analista político Marcelo Arequipa. Le doy la más cordial bienvenida y agradecimiento por establecer contacto con nosotros en este miércoles. Qué gusto saludarlo, Marcelo. ¿Cómo está? Buen día. Hola, Alexandra, muy buenos días. Gracias a ti por la invitación. Qué gusto saludarte, Marcelo. ¿Cómo vemos este tipo de escenarios que se dan dentro del movimiento del socialismo? Un plazo de 24 horas para retractarse y pedir disculpas ante lo presentado, la sede del narcotráfico en el trópico de Cochabamba. ¿Qué se piensa dentro del movimiento del socialismo? Mira, en términos prácticos, creo que lo que hizo el ministro de Gobierno presentando ese mapa cambia diametralmente el foco de discusión de la opinión pública. Hasta antes de ese informe, por lo menos, el foco central de la discusión de la opinión pública se había concentrado en mostrar una suerte de figura, digamos, entre comillas, positiva del señor Marcet frente a la población, porque no se lo veía como usualmente se lo ve a un narcotraficante, como una persona peligrosa, como una persona que puede amenazar la estabilidad y la seguridad en un estado, sino se estaba construyendo, creo yo, una suerte de imagen que se asemejaba mucho más bien con una película y no necesariamente como es la realidad, como algo peligroso y complicado. Entonces, el ministro de Gobierno, al presentar en esa conferencia de prensa esos datos, creo que da un giro a este tema y ahora sí, digamos, nos presenta la dinámica o la temática, del narcotráfico como lo que es en su expresión, como algo peligroso, algo complicado y algo que puede ser incluso hasta comprometedor en términos autocríticos, diciendo que pues la zona más o la zona territorialmente más digamos precisa donde aparentemente hay más fábricas está en el trópico de Cochabamba, ¿no? Eso obviamente en términos políticos para la interna y dentro del MAS, eso al sector denominado como el evismo, pues eso no les ha repercutido en algo positivo, es decir, por eso han reaccionado tan fuertemente con lo que se apunta ahí, un poco en el generador de caracteres, ¿no? O con otro tipo de adjetivos, pero no hay de fondo, creo, una discusión profunda del tema. El ministro sí ha presentado datos, creo, pero los legisladores, los activistas no. Dijeron que incluso van a tomar acciones legales en contra del ministro de Gobierno. ¿Qué tipo de acciones legales se puede tomar de parte de senadores y diputados evistas al ministro de Gobierno ante el informe que brinda esta autoridad, en donde desde cualquier punto de vista se ve que simplemente está trabajando, cumpliendo el trabajo como ministro de Gobierno? ¿Qué escenario se plantea aquí? Mira, los mecanismos con los cuales cuentan nuestros legisladores, que tienen que ver con las peticiones de informe escrito, las peticiones de informe oral, es decir, son dos mecanismos constitucionales que ellos pueden, digamos, ejercer en este caso. Lo único que por ahí se está son interpelaciones con sus correspondientes, digamos, sí, por ahora es lo único que está todavía en suspenso, pero estos otros dos mecanismos de fiscalización decían, como son la petición de escrito y la petición de informe oral, están vigentes. Entonces, creo que el exceso por eso en las palabras que se apunta ahí no forma parte de un debate serio, no forma parte de un debate democrático, mucho menos con aquello que la población está reclamando, son acciones concretas frente a ese mapa que se está observando.
Ahora, ¿cómo se puede ver este trabajo analizando este mapa del narcotráfico en donde señala, claro, la gente ya sabe que el trópico de Cochabamba sería el lugar donde se trabaja más la droga, se trabaja más la cocaína, se produce la coca para producir estas sustancias ilícitas? ¿No será que desde tal vez desde el Ministerio de Gobierno, desde el gobierno de Luis Arce Catacora, en este caso, se está instruyendo para molestar, digámoslo así, a Evo Morales, al expresidente, sabiendo la relación que se tiene con el Chapare en este caso? Claro, es que una lectura política nos podría llevar a eso, Alessandra, pero una lectura, digamos, más amplia por fuera del marxismo nos lleva más bien a la idea de la preocupación respecto de qué es lo que se tiene que hacer sobre este tema de la lucha contra el narcotráfico. Y esa preocupación tiene que ver con cómo se controla justamente ahora, a partir de ese mapa, cómo está controlando el gobierno que no exista de verdad una expansión del narcotráfico en el país, ¿no? ¿Cómo controla eso? Esa es la siguiente pregunta, que creo que al ministro de Gobierno se la tiene que hacer. Si en algún momento tengo la impresión que se le tiene que preguntar al ministro de Gobierno, entonces, ¿cómo controla eso, dado que tenemos ese mapa tan complicado, tan complejo, que no solamente es enfocado en una región específica del país, sino que también eso tiene connotaciones políticas en la interna del partido de gobierno? Entonces, estos dos elementos para mí se mezclan y se complejizan, pero ya digo, hay una siguiente, seguramente parte que el ministro de Gobierno tendrá que especificar, es cuáles son las acciones que hace ahora para controlar el narcotráfico en el país. ¿Se está trabajando bien, en todo caso, de parte del ministro de Gobierno, Marcelo, en contra de la lucha contra el narcotráfico? Mira, en la medida en la que hayan resultados y datos concretos, a mí intento pensar más en enfocarme sobre eso, que, por ejemplo, los adjetivos con los cuales se atacan las personas. Es muy fácil atacar a la persona por ser persona y no atacar las ideas y los argumentos. Esto es así. Pero creo que en la medida en la que el ministro muestre resultados de acciones concretas que se vayan a analizar en paralelo a que se lo siga buscando al señor Marcet, creo que es muy importante y relevante todo lo que se pueda mostrar como parte del trabajo, porque es una gestión pública. Y entonces, claro, en una gestión pública se necesita inevitablemente, digamos, de estos datos, porque al frente vas a tener una discusión mediática que va a querer concentrarse justamente en lo que se apunta en el titular, que son adjetivos nada más. Se determinó también de parte de evistas que funde otro partido, el señor Luis Arce Catacora, para ir a las elecciones presidenciales 2025. ¿Qué marca esto dentro del movimiento socialismo? La gente piensa si es división o es una estrategia, cortinas de humo, simplemente para tal vez mostrar debilidad ante el camino a estas elecciones y para llegar después con tal vez una unión más fuerte dentro del movimiento socialismo. ¿Qué escenario planteamos en estos accionares, Marcelo? No, mira, creo que hay algo que es bastante evidente. La disputa por el futuro del movimiento socialismo se ha trasladado a la calle. La calle en el sentido amplio de la palabra, que son las organizaciones sociales que componen ese partido. Entonces, claro, esa disputa se traslada ahí y yo tengo la impresión de que, si bien es cierto que no tenemos una definición clara al final de cuál va a ser el futuro del MAS, pero sí creo que podemos convenir en algo que ya era demasiado evidente hace bastantes semanas atrás, incluso un par de meses. La relación interna entre el presidente Luis Arce y el expresidente Evo Morales no es una relación que se vaya a componer o recomponer fácilmente, ni mucho menos en una reunión política. Esto implica varias cosas, muchas que tienen que ver sobre todo con que aquí hay alguien que ha acelerado mucho el tiempo electoral, que no ha esperado ni siquiera un minuto para quizá llegar próximo hasta las primarias electorales, y eso está forzando la ruptura de lo que pueda ser, digamos, la relación interna dentro del MAS.
Pero el futuro de lo que va a significar con el movimiento socialismo creo que todavía no está cerrado y todavía eso es un final abierto. Me parece importante tu criterio, Marcelo, te agradezco mucho con Televisión Universitaria dedicar tu tiempo para esta entrevista y hacer un análisis ya dentro del marco político y rumbo ya a estas elecciones presidenciales 2025 y todo lo que sucede, escenarios, aristas que se dan en el Partido Azul. Te agradezco mucho, Marcelo, hasta una próxima oportunidad. A ti muchas gracias, buen resto de día. Gracias. Marcelo Arequipa con nosotros, analista político, importante criterio, análisis que se realiza dentro de lo que sucede en el área política en nuestro país. Seguimos avanzando, hay más.